Bueno, hola Santiago, buen día. Este, Hola, buen día. Te agradecemos que hayas aceptado la invitación a participar acá en el taller y contarnos un poco el trabajo que están llevando adelante. Le agradecemos a Humberto Well, que tuvo amigo en común y profesor aquí en el taller, que tuvo la iniciativa de convocarte. Eh, Te voy a presentar brevemente. Tenemos hoy la participación de Santiago Castorina, que nació en la ciudad de Mar del Plata en el año 78 y donde estudió arquitectura en la Universidad Nacional de la misma ciudad. Luego es magíster en diseño arquitectónico avanzado en nuestra casa de estudios, aquí en la FADU UBA. Eh, bueno, ha colaborado en diferentes oficinas, como en Elemental Chile, aquí en Santiago de Chile y aquí en Buenos Aires con las oficinas de Becker Ferrari y Oscar Fuentes. En el año 2007 se traslada a Austria, donde colabora con Bus Architecture y con la arquitecta Laura Spinadel en Viena, y desarrolla su práctica de manera paralela, independiente, desde 2005 en el estudio CCFGM Arquitectos, con una prolífera participación y premios en concursos de arquitectura, entiendo que principalmente en concursos nacionales en Argentina, y desde el 2016 es titular en el estudio Hanser Castorina Katzenberger en Austria, donde vienen desarrollando una serie de obras de la cual hoy Santiago va a presentar algunas y en las cuales esperamos ver un poco esta relación del proyecto de arquitectura y el uso de la madera como un material de construcción y un material de proyecto. Así que estamos muy contentos de poder de tenerte aquí esta mañana, así que te damos la bienvenida y te agradecemos nuevamente. Eh, Así que te paso Bueno, la palabra. bueno, gracias por la invitación, Ignacio. También gracias a Humberto que hizo ahí la conexión y me dijo que tenían como tema la madera este año. Y lo que hice acá es un poco seleccionar algunos proyectos que trabajamos con madera o en parte en madera o si siempre es en combinación con hormigón, con hierro. Yo lo planteé un poco desde el punto de vista un poco constructivo la charla. Y lo que voy a hacer es que vamos a mostrar estos 5 o 6 proyectos. Te comentaba, Ignacio, si es mejor, me parece más interesante si hay preguntas sobre los proyectos, porque por ahí se puede ir más en detalle en algunas cuestiones, pero si no, bueno, es lo mismo, yo lo voy a ir mostrando. Lo planteamos Eh, así, si te parece lo planteamos así, que en la medida que la presentación va avanzando y surjan dudas o preguntas o cuestiones, te las vamos volcando. Tenemos una cierta dificultad de que no hay un micrófono inalámbrico para pasarnos, pero en todo claro, caso, cualquier estudiante puede hacer una pregunta y si no se escucha, la repetimos aquí adelante. bueno, perfecto. Genial. Bueno, nosotros, como comentabas, empezamos en el 2016 más o menos a trabajar juntos con Marcus, Sandra y Ushi. Somos 2 parejas y además tenemos más o menos, ahora son 6 empleados, eh, somos 10 personas. Bueno, no, tenemos más, o 12 somos en total ahora. Eh, bueno, la oficina nosotros estamos en Austria y estamos en la ciudad de Graz, más al sur de Viena. Ahí mostré más o menos un gráfico dónde estaría Austria en Europa, por si alguien no lo sabe. Y este gráfico lo que muestra el verde son las zonas de bosques que tiene Europa. Me parece interesante mostrar qué significa la madera o qué significa la madera en Austria, ¿no? Eh, Acá en esta segunda lo que muestro es el país.
El país está directamente arriba de los Alpes, al igual que Suiza, son los dos países con la mayor superficie de los países sobre los Alpes. Y lo que está en verde sería la zona de bosques. Lo que tiene interesante Austria para mí, ahora que lo empecé a investigar y mirar desde este punto de vista, es que más de por lo menos la mitad de la superficie son bosques. O sea, la mitad de la superficie de todo el país son bosques. Es alrededor de 4 millones de hectáreas, que sería como toda la superficie de Suiza. Y con esto quiere decir más o menos qué significa la madera y los bosques para los austríacos, ¿no? Acá dicen que en cada segundo crece 1 metro cúbico de madera. Y esto significaría que por día crecen 2.000, o sea, podrían compararse con que en cada día se podrían construir 2.160 viviendas unifamiliares con los bosques que crecen. Y este dato me pareció interesante porque es un poco la madera está muy metida en la cultura desde siempre en el país. Lo que voy a mostrar acá es una cabaña típica de la montaña. Esta cabaña nosotros pasamos Año Nuevo con mi familia en esa casita, y cuando se la alquilamos, era un campesino que se la alquilamos, nos contaba que esa casa tiene alrededor él le calculaba 500 años. Así que esa casa, con la próxima se ve también, es de madera, está completamente de madera, tal vez los cimientos están hechos en piedra, y seguramente ha sido renovada muchas veces, pero me parecía muy interesante, aunque no sean 500, aunque sean 300 o 200 años, a que esa casa esté ahí arriba, como muchas otras arriba de las montañas, me pareció una cosa bastante increíble. Eso muestra cómo está, o sea, qué significa la madera en la cultura acá de esta zona. Lo que voy a mostrar después, más o menos, son los sistemas constructivos que nosotros utilizamos, o por lo menos en los proyectos que voy a mostrar. Son más o menos, o por lo menos las cosas principales. Trabajamos los muros exteriores o algunos interiores con estos que creo que en español es poste y viga, que sería un sistema estructural, y entre medio la aislación térmica. En el interior está revestido y en el exterior normalmente, si se puede, es una fachada ventilada. Esa es una típica pared exterior. Otro sistema que usamos bastante es esto que se llama en español, creo que CLP, que son muros macizos de madera que se utilizan para muros exteriores o para losas. Este sistema fue desarrollado en Austria, creo que en los años 90, y está compuesto por maderas, por tablas, que están en una dirección, en la próxima línea en la otra dirección, y así sucesivamente. Y se hace como un sándwich. Están pegadas y cuando se trabajan como una losa, trabajan como una losa en dos direcciones. La misma sistema se puede usar vertical en muros exteriores. Este sistema es portante y es bastante interesante porque trabajamos con mucha más masa. Y el próximo sistema que utilizamos también para vigas o para losas de grandes luces son estos sistemas, el de arriba, que son como unos listones de madera pegados. Pueden cubrir luces hasta 15 metros, y se trabajan como si fueran prefabricados de hormigón. Estos elementos se van encastrados unos contra otros, se van uniendo y se pueden generar luces bastante importantes. Y un sistema bastante interesante, que también, este sistema, el de abajo, se llama Kilchtek, fue desarrollado por un estudiante de diseño de acá de la zona, y lo que tiene interesante es que el núcleo está vacío, ¿no? Está con estos nervios de madera, y esto permite hasta luces, ahí dice hasta 35 metros. Creo que es demasiado, pero bueno, como sistema constructivo me parece muy interesante. Más o menos estos son los 3 sistemas que más utilizamos en nuestros proyectos. Y acá vamos a empezar con, bueno, nosotros como oficina no nos dedicamos a algo específicamente, hemos hecho diferentes tipos de trabajos, oficinas, fábricas, escuelas, vivienda. Y el tema de la madera no es algo que o sea, hemos construido en ladrillos, hemos construido con hormigón, hemos construido en madera. Los proyectos que les voy a mostrar les voy a decir por qué utilizamos madera en ese proyecto específico y
cosas buenas, qué ventajas tenía y qué desventajas tenía también, ¿no? El primer proyecto es una ampliación, una escuela primaria. Está en un pueblo que se llama Bildón. Acá se ve un poco la planta como de conjunto. Este es todo el pueblo. En realidad el pueblo se desarrolla a lo largo de una calle. No sé si se ve con el mouse. Y originalmente esta parte en negro es existente y lo que, lo que nosotros ampliamos es la parte roja. Acá se ve un poco mejor lo que tiene techo verde, o por lo menos que ya está crecido, es el original. Y nuestra ampliación es la parte roja con toda con la planta baja. El proyecto original, bueno, desde el proyecto lo que le faltaban eran algunas funciones que no tenía, que era la planta baja, era una planta libre, pero bueno, no funcionaba bien en ese momento. Era bastante oscura, estaba lleno de humedad y no tenía ninguna función en realidad. Lo que sí le hicimos acá es lo que el nuevo programa fue las zonas de comedor y las zonas de guardarropas, que es lo que no tenía. Casi todas las escuelas, o un tema nuevo en las escuelas actuales en Austria, en escuelas primarias o secundarias, es que están pasando de escuelas normales, que eran escuelas primarias de solamente 4 horas, a ser de día completo. Y cuando pasan a ser de día completo necesitan un restaurante, un lugar para comer al mediodía y una ampliación de aulas en las plantas altas. En este caso lo que hicimos es la ampliación en la planta baja, pensado como un sistema, como una planta flexible que puede utilizarse para fiestas, para eventos. Y en la planta alta, la ampliación es esta parte donde están los muros en negro y los nuevos espacios de usos comunes, todos esos espacios que van quedando acá como ampliaciones de los pasillos. Otro punto importante por ahí en el tema de las escuelas que nosotros trabajamos en el último tiempo es que no se enseñan casi más solamente en el aula. Las aulas no se enseñan más de forma frontal, sino que es un poquito más informal. Se busca también a veces la comunicación entre diferentes aulas y el espacio, o sea, el espacio, estos espacios que parecen residuales o los pasillos anchos, también son lugares de estudio. Por eso se prioriza ahora en estos nuevos proyectos. Esos espacios son bastante importantes, casi tanto como las aulas en sí. Normalmente ya no se da la puerta normalmente siempre está abierta y la mitad del aula está tomando clases en un pasillo, en un lugar de estos, en la escalera, en el exterior o abajo de un árbol. Eso es un poco más cómo funciona una escuela en este momento. Lo que le faltaba un poco eran estos espacios comunes, una nueva relación, o sea, las escaleras como una vinculación vertical, y en la planta baja la pasante, pero con función. Acá muestra más o menos cómo era el plano de obra. Lo gris era lo existente y nosotros ampliamos casi de la misma forma que como existía. Era en la planta baja y todo lo que tiene contacto con el piso lo extendimos en hormigón, y la planta alta, las dos plantas altas, lo trabajamos en madera. Esto nos permitía, bueno, la parte que tiene en contacto con la tierra casi que no hay otra opción que trabajarlo en hormigón, por una cuestión de humedades, etcétera. Pero la planta alta en madera es como es trabajar en seco, ¿no? Tiene otra velocidad. Y esto es bastante importante, porque como siempre las escuelas había que el tiempo para ampliarlo era, o por lo menos donde podíamos trabajar en conjunto eran en los 2 meses y medio de verano. Teníamos que hacer la conexión de las dos escuelas, si bien se partió al medio, se amplió, pero la conexión total se tenía que dar en 2 meses, digamos. Y esto la única forma que nos permitía era la velocidad que tiene la madera para poder trabajar. Acá muestro un poco los detalles. Las losas están hechos con este sistema CLP, lo mismo que los muros exteriores. Trabajamos con una fachada ventilada en madera. Tenía la forma curva a toda la escuela,
el muro exterior está hecho con madera maciza. Entonces la única forma, bueno, no lo podíamos curvar, la única forma era hacerlo como facetado el muro exterior. Y por eso pensamos en estos listones verticales de la fachada ventilada que tenga diferentes espesores para disimular un poco este facetado y que parezca una curva en realidad. Fue por eso que lo hicimos de esta forma. Y acá se ven un poco del proceso de obra. Acá se ven los muros macizos exteriores. Este sistema se hace en taller con, con máquinas, lo cortan exacto con milímetros de precisión y se arma directamente en la obra. Ahí te consulto, entonces, en Sí, CLT están hechas, las vigas que se ven ahí son vigas de madera laminada. claro, y los muros también. Los muros están hechos con ese sistema que contaba, que son estas tablas que están pegadas en dos direcciones. No sé si se ven alguno mejor. Los muros y Acá las se ve un tablas son de poco. CLT. ¿Perdón? Los muros y los entrepisos o losas o Claro, forjados son de y CLT. Y claro. las vigas, pero además tienen unas vigas Las que son migas laminadas. de maderas laminadas, Claro, en eso sí, que apoyan sobre esos muros de CLT. claro. Que apoyan sobre los muros exteriores. O sea, sobre los muros, obviamente igual lo vamos cambiando. Acá teníamos un problema que no podíamos cargar el muro exterior totalmente, porque en la planta baja tiene un voladizo de 2 metros y en parte tuvimos que dar vuelta a las vigas y cargarlas en el otro sentido, Ok. que lo A ver, vamos acá a ver hay en una las pregunta. próximas imágenes. Hay algo que no entendí. ¿Los muros los arman in situ o los cortan en el taller, los pegan en el taller y solamente los colocan? Te preguntan acá por si los muros están hechos en taller, cortados en taller, creo que lo estabas mencionando antes. Sí, sí, los muros se cortan en taller. Nosotros recibimos un plano de obra en 3D con los muros hechos ya dibujados, las aberturas están dibujadas, ya está todo perfecto. Cuando decimos que está bien, se corta, lo cortan con máquinas por computadora y lo traen en partes y se arma muy rápido. Perfecto. Una consulta. Veo ahí que hay medidas transversales Sí. que algunas traen el dintel del baño. ¿Cómo se resuelve? La carga acá del dintel del baño. Bueno, ahí te hacen una pregunta sobre estas vigas que están apoyando sobre el dintel del vano, cómo está funcionando. Ese dintel es más alto en ese punto, sobrepasa, funcionaría como una viga invertida. Perfecto. Voy pasando. Bueno, en parte teníamos, en la parte esta donde no es un aula que está abierto, trabajamos con estas columnas. Acá se ven que las vigas están en el otro sentido, son en el sentido largo, parece un poco raro, pero porque teníamos el problema del voladizo en la planta baja, Claro. pero lo voy pasando. Acá se ve cómo está cortada, lo corta en forma, en las esquinas lo hace un poco como redondeado porque lo corta una máquina. Y acá se ven las vigas en el sentido largo. Sigo pasando, sí, porque hay varias fotos. Bueno, este es el proceso de obra. Ven que es, bueno, ahí se ve un poco la parte de abajo, está en hormigón armado. Estamos sobre casi la ladera de una montaña, o sea, donde va subiendo, y ahí, bueno, es casi imposible. El contacto con la madera, con la tierra directamente, no es recomendable, ¿no? Eso es en ningún proyecto. Por eso era la forma más fácil, es un poco sucio trabajar acá con el hormigón, pero a partir de ahí trabajamos en seco para arriba. Ahí está un poco la planta general terminada, la planta baja era lo más transparente posible, acá no se ve por las luces, y las plantas altas están hechas en madera. Lo que generábamos también en el proyecto era, había un problema la fachada original era totalmente vidriada, que tenía bastantes problemas en primavera y en otoño, se sobrecalentaba con el sol, obviamente, y lo que nosotros generamos este nuevo patio de acceso con un árbol y una situación más de entrada que no tenía la escuela.
esta conexión vertical de la escuela, que es nueva, que no tenía, también lo trabajamos en la planta baja, es de hormigón, en la planta alta es una escalera de madera, y hasta la luz cenital también está hecha en madera, por lo menos la estructura. La verdad que la madera, o sea, en Astro es bastante exigente el tema de los seguridad contra incendios, y cómo reaccionan los diferentes materiales. Y al contrario de como uno piense, la madera funciona muy bien, en realidad. Lo único que hay que tener un poquito en cuenta es que hay que, o sea, cuando se hacen los cálculos va a dar un poquito más gruesa, tiene mayor espesor, pero las capas exteriores son las primeras que se calculan que se van a quemar en los primeros 30, 60, 90 minutos, mientras todavía quede una parte de la madera como estructura, no hay problema. Y la verdad que funciona muy bien en ese tema. Lamentablemente en las escuelas los estándares de acústicos son muy altos, y esta casi la única forma de resolverlo es con paneles acústicos, y por eso en este caso las vigas sí quedan a la vista, pero la madera en sí, que tenían las losas, hubo que revestirlas. Y nosotros hemos probado en otros proyectos también en revestir, por ejemplo, los muros verticales con paneles acústicos, pero nunca se logra la cantidad que es necesaria. O sea, lo mejor en acústica es el cielo raso. Por eso, lamentablemente, mucha parte de la madera no se ve al final. En los pasillos no era tanto un tema, entonces por eso pudimos dejarlo gran parte de la vista. Acá aprovechamos también las partes donde no hacía falta, digo, cambiar barandas por estas digo, lamelas verticales, para que, en vez de usar barandas de metal, digo. Esto es el interior de una de las aulas, y acá se ve lo mismo. El tema de la acústica es bastante importante, y la única forma de resolverlo era con este tema del cielo raso acústico. Es igualmente, a nosotros lo usamos bastante, este sistema se hace con el residuo de la madera, está prensado y en realidad es madera. Es como un acerrín prensado. Acá es otra imagen de la escalera. Bueno, y esto es esa fue nuestra primera ampliación de una escuela que hicimos. No sé si hay preguntas o sigo con el próximo. Sí, hay una pregunta. Con el tema del diseño de la estructura, tuvieron que tener en cuenta la anterior para no desentonar tanto, ¿no? Se notaba que mantenía una misma altura, un mismo cálculo. ¿Cómo solucionaron eso con el anterior? Te preguntan acá cómo es la relación, digamos, de dimensiones o proporciones entre el proyecto nuevo y la obra original. Todas las fotos que mostré son de la ampliación, en realidad. Del existente creo que no había ninguna. Por lo menos de los interiores. Claro, sí, pero ¿cómo hicieron para no desentonar tanto el pasaje entre la vieja y la nueva? ¿Qué sería desentonar? ¿Cómo? Perdón. Porque se notaba que había una relación. Acá un estudiante te pregunta cómo hicieron para no desentonar con el edificio existente. Bueno, nosotros principalmente trabajamos con los mismos materiales que se había trabajado el existente, ¿no? Ya habían trabajado la madera y el hormigón en la planta baja. Eso fue para nosotros claro que iba a ser así. Ahora, si desentona o no desentona, no sé. Sí, quizás Eso no lo puedo decir yo. Lo que se puede recalcar quizás es esta idea de también entender cuáles eran los inconvenientes que tenía el edificio existente y sobre los cuales vos contás eran para solucionar de alguna manera ciertos claro, temas. Nosotros, o sea, desde el proyecto sí resolvimos los problemas que tenía, y eso funcionó muy bien. Desde lo constructivo elegimos construirlo de la misma forma que estaba construido el existente,
¿Y qué ventajas tenía para nosotros? Era poder resolverlo en una velocidad que iba a funcionar. Teníamos los 2 meses y medio de vacaciones de verano para terminar el proyecto, o da que funcione, y bueno, y eso funcionó así. Digo, la madera nos permitía trabajar en otra velocidad que otro tipo de construcciones, que es como trabajar en seco, ¿no? Eso fue el segundo punto. Desde lo proyectual, acá no lo estoy mostrando demasiado, pero lo estaba mostrando más desde el punto, casi el punto de vista constructivo, pero bueno, que tiene que ver con el proyecto también, ¿no? Bien. Bueno, después podemos volver. La segunda escuela es en un pueblo. Bueno, estos fueron por concursos, algunos más grandes, otros más pequeños, algunos son por invitación. La segunda escuela es una escuela en un pueblo, es una escuela primaria bastante grande, que también tenía el mismo problema. Las escuelas y todas las escuelas primarias se transforman a ser solamente de mañana, como son las escuelas normales, a pasar a ser escuelas de todo el día. Entonces esto significa que aumentar bastante la cantidad de aulas, porque no es que no usan el aula de la mañana para actividades de la tarde, sino que necesitan un aula extra para las actividades de la tarde. Por eso es que hay un tema que en los últimos años se ampliaron bastante las escuelas. Y el otro tema es en los lugares para comer, cocinas, etc. Esta es una escuela existente, vieja. Ahí se ve más o menos la planta de conjunto, lo negro es lo existente. Eran antiguamente, debe tener, no sé, 150 años tal vez, eran 2 edificios separados, una escuela para mujeres y una escuela para chicos. Ya hace muchos años que funciona todo junto. Ha tenido muchas ampliaciones en diferentes épocas, en los 70s, en los 80s, en los 90s. Bueno, y ahora necesitaban bastante superficie más. Está en un pueblo que tampoco tenía mucho lugar alrededor para ampliar, y lo que tenía era en la planta baja enterrado un gimnasio que ocupaba una superficie muy grande y que el techo no se podía usar. Quedaba esto o el espacio verde. Nosotros en el concurso propusimos crecer arriba del gimnasio y dejar el lugar verde como verde como lo usaban, para no perder el único verde que tenía la escuela. Y de esta forma también generar un nuevo patio. Ahora van a ver en el esquema. Acá se ven en los lugares grises, serían las 2 escuelas, la escuela de la tarde, la escuela de la mañana, la escuela normal. Acá se ven con los diferentes colores. Y lo que nosotros ampliamos es, no sé si se ve el mouse, es esta parte de acá, ¿no? Es esta parte de arriba. Ahí es donde estaba en el subsuelo el gimnasio existente de la escuela. Fue una idea de concurso, por eso lo ganamos. Para llevarlo a la práctica nos costó mucho. No era tan fácil, porque obviamente el gimnasio tenía que quedar sin columnas, y lo que hicimos fue trabajar sobre los muros existentes del gimnasio de acá y de acá, o sea, de los dos lados, del lado corto. Y de vuelta dijimos, trabajamos en madera porque trabajar en madera nos significaba tal vez una 10ª parte del peso si lo trabajáramos de hormigón. Teníamos que de vuelta trabajar, o sea, hacer la conexión de las 2 escuelas en 2 meses y medio. Pero acá lamentablemente no lo pudimos hacer todo en madera, sino que tuvimos que hacer una estructura de hierro. La ampliación esta nueva tiene 3 pisos. ¿Qué luz tienen ahí qué luz estructural entre esos 2 muros portantes? Acá se ve en el corte, tenemos 17 metros de acá a acá. De acá hasta acá. Bueno. Entonces lo que hicimos fue hacer una especie de viga de 2 pisos de alto, arriba, con sus diagonales, y acá apoyamos adentro del gimnasio. Lo que hicimos fue hacer un agujero en el techo, bajamos con una columna de hierro, y para no tocar los cimientos, porque si tocábamos los cimientos de una escuela esta ampliación de los años 70, íbamos a tener unos problemas bastante grandes a que entre el agua y todo eso, que era bastante complicado tocar los cimientos en ese lugar. Entonces, bueno, al trabajarlo con hierro y madera, lo que hicimos es bajar mucho el peso, y lo que nos resolvió esto es acá trabajamos con unas planchas de hierro de 2 metros por 2 metros por 4 centímetros de espesor, que tenía algo de 2 toneladas.
podíamos distribuir el peso de toda la escuela y no tocar los cimientos. Sacamos el contrapiso, apoyamos ahí arriba la nueva columna de hierro, y del lado exterior sí pudimos hacer acá un nuevo cimiento en el lugar exterior. Todo este tema de romper, entrar con las cosas, lo resolvimos en los 2 meses y medio de verano, estaba cerrada la escuela, y mientras tanto pudimos trabajar durante el invierno con toda la escuela de arriba. Acá se ve un poco la planta nueva. Lo que hacíamos era, bueno, esta es la nueva entrada, se entra por acá al medio, se entra a la derecha a la escuela normal, se entra a la izquierda a la escuela de tarde, y por el medio se genera este nuevo patio, que en realidad en casi, por lo menos todo esto eran lugares perdidos, y lo volvimos a recuperar, y dejamos el verde atrás y un árbol gigante que hay en el parque de la escuela. En la planta alta lo trabajamos lo mismo, con estos pasillos lo más ancho que pudimos, los espacios estos también de estudios que son un poco más flexibles. El puente era existente que conectaban ya estas dos partes, la escuela por la tarde y la escuela por la mañana. Acá se ve un poco la foto aérea, y acá se ve un poco más el plano, digamos, el plano de obra. Acá se ve un poco cómo funciona. Estas son las columnas que entran en el gimnasio y pasan hasta abajo. Las dos plantas altas trabajan como dos vigas de mucha altura, y esto nos permitía generar esta luz de los 17 metros con planta libre. Esta planta libre es la zona de comedor, y es una especie de lugar flexible de actos, espacio multifunción. En el proceso de obra hubo que recubrir todo esto con estas placas de USB para no romper la losa en el proceso de obra, y abajo se siguió haciendo gimnasio durante todo el año, mientras arriba se trabajaba con la escuela. En este caso trabajamos con hierro y con madera, en combinación. Acá sí tuvimos muchos problemas con el tema del fuego, ¿no? El hierro funciona muy mal contra el fuego. Para que funcione bien, el hierro tiene dos opciones. Una es una pintura contra fuegos, y la otra es revestirlo con unas placas que son como de duplo. Nosotros, o por lo menos la empresa constructora, decidió revestirlas con estas placas, y en realidad fue un problema bastante grave, porque la estructura, así como la ven, en el punto medio puede tener movimientos de hasta 4 centímetros, se puede mover. Esto significa que cuando todos los alumnos estén, por ejemplo, en un acto, lo que sea, en un piso y esté vacío el de arriba, puede hacer que se generen estos movimientos. Entonces, revestirlo con Durlock, con cualquier sistema de estos rígidos, podría ser que se parta en algún momento. Entonces, todos los sistemas de revestimientos y los tabiques interiores tienen conexiones móviles, arriba y abajo, ¿no? Eso parece simple, pero en la obra fue la verdad, un dolor de cabeza bastante grande. Casi que no lo recomiendo más hacer una cosa así, o por lo menos usar ese sistema. Creo que hubiese sido mucho mejor trabajar con pinturas antifuego. Bueno, estos son detalles constructivos, cuando las columnas están en el exterior y el muro en el exterior, la fachada es ventilada en la planta baja. De esta forma se armó toda la estructura de hierro, y se fue pasando estas losas o estas partes de madera listas en taller, digo, se pusieron de un solo lado. Esta sería un poco la parte de una planta típica, sin los muros exteriores. Estos son los revestimientos antifuego de la estructura de hierro. Bueno, las escaleras y todo también están hechas todos en taller y montadas en obra. Y esta es un poco una fachada típica, todavía no estaba terminada la obra cuando sacamos algunas fotos. Esta es una de las cosas que ganamos, estas terrazas, y que miran al lugar verde, que es el único lugar verde que tiene la escuela, una escuela muy grande, y el árbol que queríamos dejar, ¿no? Esta es la planta baja, trabajamos con unos filtros de madera para que haga un poco de privacidad en algunos espacios. Ahí se ve un poco la relación del patio nuevo con el verde existente. Esta es otra foto de la terraza.
Y esta es la nueva citación de ingreso que se va a la derecha a la escuela normal de mañana y a la izquierda a la escuela por la tarde, y derecho se puede ir directamente al patio. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas o... El material de revestimiento de la fachada ventilada, ¿qué es? No, en la planta baja pudimos hacer fachada ventilada, en la planta alta lamentablemente no. En este caso usamos una lana de vidrio de, creo que tenía 20 centímetros y después va revestida con un revoque. Nosotros en sistemas constructivos de madera o sistemas livianos, digo hierro, lo que sea, nunca recomendamos usar este sistema. En alemán se llama Vollwärmeschutz, que sería como pegar la aislación a la madera o a los otros elementos. Lo que tiene de, bueno, este sistema lo eligió la empresa constructora porque no daban los costos, sino lamentablemente es como un monomaterial sobre la madera que tiene sus movimientos y con el tiempo puede ser que se agriete o que tenga problemas. Nosotros tratamos de no hacerlo nunca así, pero... Ese revoque lo aplican directamente sobre la aislación, ¿no? Sobre la aislación, claro. Es el sistema que más se utiliza acá en todos lados, es el tema más económico. Nosotros tratamos de no usarlo nunca, si se puede. Sí, no es un sistema que sea lo mejor desde el punto de vista técnico, ¿no? Constructivo. Perfecto. Bueno, en este caso, la madera, en combinación con el hierro, era la única forma de resolver ese problema de construir sobre estas grandes luces. Tuve esa ventaja, la desventaja fue combinar el hierro con la madera, que tiene sus complicaciones, ¿no? Con el tema contrafuego, es lo principal, y el tema del movimiento que puede trabajar el hierro. Pero bueno, en realidad funcionó o sigue funcionando sin problemas. El próximo proyecto es un conjunto de viviendas en Kapfenberg. Kapfenberg es una ciudad que está acá a unos 40-45 minutos. Son viviendas sociales que son relativamente económicas. Esto fue un concurso abierto hace unos años. Acá voy a mostrar un poco la planta de conjunto. Están las afueras de la ciudad y están directamente hacia un río, ¿no? Estas dos líneas que se ven es un río que pasa por acá. Esto es una especie de lugar residual que tenía. Atrás hay viviendas sociales existentes y un poco de trabajar con estos, son unas torres, o sea, lo que decimos, trabajar en forma puntual, era para ir generando esos espacios atrás y adelante, y un poco no cortar las vistas de la ciudad, o por lo menos de esta parte de la ciudad, que tenga un poco, que esté siempre abierto en relación al verde y al río, que es un poco el lugar de esparcimiento de este pedazo de la ciudad. Acá se ve un poco la planta de conjunto. La idea es que la nueva costanera se va a trabajar son como un paisaje público, las plantas bajas son públicas, y un poco era de ir generando estas bahías verdes entre las torres. Lo mismo que la otra fonda, del lado de atrás también se van generando estos espacios con el desfasaje de las torres, vamos generando estas bahías del frente y del contrafrente. Acá se ven un poco los esquemas el tema de las diagonales, la iluminación y la relación con el existente. Las plantas son bastante típicas. Lo que hicimos es esta planta cuadrada es sacarle la vivienda mal orientada. Entonces tenemos orientación que van del este al oeste. La circulación o la circulación vertical está en el medio y el acceso es por el lugar mal orientado. En este lugar que sacamos la vivienda, en la planta baja hay una especie de casita que es para el guardado de basura y bicicletas. Y son en total 7 torres. Las torres se construyeron 4 y ahora en 2 meses vamos a comenzar con la última etapa. Acá es un corte un poco más constructivo. Lo que une las 7 torres es el garage. Está en un subsuelo. A partir de ahí para arriba es todo en madera. Lo que hacemos es el núcleo de ascensores y escaleras, los hicimos en hormigón, por una cuestión de que esta es una zona sísmica, y si bien se podía resolver también con madera, teníamos que reforzarla o exagerar tanto en las secciones de madera que se nos
exclusiva, que ya no era bastante... Era un poco exagerado meter tanta madera donde lo podemos resolver tan simple con hormigón. Y la planta baja, obviamente, el subsuelo, digo, estamos al río, tenemos las napas muy altas, y la única forma de resolverlo, obviamente, era con hormigón. Acá muestra un poco de detalles, también trabajamos las losas con esta madera maciza, los muros exteriores son con madera maciza, y la fachada pudimos hacer una fachada ventilada, el revestimiento lo hicimos con aluminio. Fue una decisión después del concurso, en el concurso lo habíamos hecho con madera la fachada, pero bueno, teníamos 5 pisos, y de la vivienda social más barata, el tema era cómo se iba a mantener esto en el tiempo. Si bien la madera aguanta un tiempo, y relativamente bien, estas viviendas están pensadas en que duren, no sé, 40 años, algo así, y el tema del mantenimiento, en un 5.º piso, si se rompe una de las tablas del revestimiento, de la fachada, o lo que sea, iba a ser un poco complejo. Entonces ahí decidimos en conjunto de hacer un revestimiento de aluminio. La fachada de aluminio, que es un sistema de verdad muy bueno, que dura muchísimos años. Acá se ven, cada tanto, cada piso tiene son unos sistemas, o sea, es una chapa y una madera, que esto hace que cuando un incendio en una de las plantas tarde más tiempo en pasar a la planta alta, entonces hay unos cortes horizontales por, por piso, lo vamos a ver en la fachada. En verticales, la madera maciza, los muros exteriores e interiores, la aislación térmica, la fachada de aluminio, y es una fachada ventilada. Acá es un poco el detalle, cómo llega el muro portante de madera al zócalo. Siempre hay que mantenerlo por lo menos los 15, los 20 centímetros entre la parte de arriba de la losa de planta baja con el suelo exterior. Con la cuestión de la madera necesita esa diferencia. Bueno, acá hay más detalles en corte y en planta. Los balcones también están hechos en madera maciza. Era muy difícil continuar la madera de interior y exterior para la cuestión térmica, y lo que hicimos están colgados de la fachada, ahora lo vamos a ver en las fotos. Y acá teníamos una webcam que puse un par de fotos todas juntas. Se hace primero la aislación térmica debajo del garage. Se hormigonó todo el garage, o por lo menos una parte. Ahí ya se está armando esa la armadura de la losa sobre el garage. Y cuando estaba terminado, ahí se comenzó a hacer el núcleo de escaleras y ascensor. De hecho, también con prefabricados de hormigón. Ahí se aisló la parte de la superficie de la losa sobre el garage. Y ahí se comenzó a armar las dos plantas, los muros interiores y exteriores portantes de las viviendas. Lo interesante era, por semana se hacía un piso entero, o sea, de las dos torres, en madera. Ahí fue creciendo en altura. Ahí se ven un poco los balcones, cómo están colgados. Tienen del lado de la vivienda, están fijados con un ángulo de hierro, del lado exterior con estos tirantes de hierro. Después se armó la fachada ventilada, y este es el revestimiento de aluminio. Acá se ven mejor cómo son estos muros exteriores e interiores portantes. Ahí se ven los cortes horizontales por el tema del fuego. Esa es la fachada ventilada, no es el muro portante en sí, sino está el muro portante, la aislación, la fachada ventilada y el revestimiento de estas, son como unas tejas de aluminio. Estas fueron las dos primeras torres. Y este es el interior. En el interior acá sí pudimos dejar, porque el tema acústico no era tan importante, el tema acústico interior no era tan importante dentro de la vivienda,
por eso pudimos dejar parte de las vigas y las columnas en madera vista. Las losas de madera están también a la vista. Y los muros exteriores sí están revestidos por un tema acústico, térmico, y de instalaciones están revestidos con Durlock. Las ventanas son de madera interior y exterior de aluminio. Y estos son los penthouse. Arriba de cada torre hay una vivienda un poco más grande. Bueno, el proyecto no está totalmente construido. Sí están construidos 4 torres. Cuando se terminan las últimas 3, las 7, se va a hacer todo el trabajo de paisajismo. Y esta es un poco la vista del núcleo de escaleras, que es de hormigón, bastante típico, ¿no? Bueno, no sé si quieren preguntar algo sobre las viviendas. ¿Estas 4 construidas ya están habitadas? Ya están habitadas las 4, sí. Estas son fotos de la primera etapa, pero ya hay 2 más y ahora arrancamos con las otras 3. Una pregunta técnica es sobre esas losas de CLT, ¿tienen una capa de compresión de hormigón? Que no sé, No. Las losas son, sí, arriba tenemos, o sea, tenemos la madera, ¿no?, maciza, que en este caso solo tiene 16 centímetros. Arriba de eso va el contrapiso. ¿Cuántos centímetros, perdón? Creo que tenían 16, no me acuerdo en este caso exactamente. Entre 12 y 16. Creo que son 16. Después de esto, el corte del contrapiso va ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en español? Es un relleno de 8 centímetros. Después va una aislación contra las pisadas, que tiene 3 centímetros. Y después va el contrapiso. El contrapiso es un contrapiso con piso radiante y que tiene 8 centímetros. Perfecto. Acá un poco el tema grande era resolver con esto, y sin cielo raso suspendido, era resolver la acústica entre los 2 pisos, entre 2 viviendas, ¿no? Que es un poco el problema de la madera, que genera ese problema de la madera, ¿no? Pero bueno, acá se resolvió bastante bien, o sea, no hubo problemas, pasamos los estándares que había que pasar y funcionó, no hubo problemas. Sistemas así de combinación de hormigón con madera, nosotros todavía no hicimos, pero hay proyectos súper interesantes con combinación de hierro y madera. Perfecto. No, y yo te quería pedir por ahí una ampliación. Me parece muy, muy linda la implantación de cómo del gradiente que tiene el proyecto en relación a lo existente y este pasaje al río y los vacíos, cómo están manejados los vacíos como comentario, por un lado. Y por otro lado, me parece interesante cómo la ventana, que quizás si podés ampliar un comentario, digamos, en cuanto a la cierta idea de expresión formal que tiene el proyecto, que en este caso maneja estos aventanamientos verticales, que están en relación muy directa al sistema constructivo, y lo mismo estas líneas que uno podría pensar que son como un tema de cierta composición o marcar cierta horizontalidad o el nivel entre piso y piso, que seguramente también se está aprovechando de esa manera, pero este tema del cortafuego que vos mencionabas. Entonces, la pregunta quizás es si podés ampliar como esta relación entre forma, como expresión formal o expresión carácter, expresión formal del edificio, de cómo se ve y estas cuestiones técnicas que de alguna manera las están como sustentando, o cómo media el proyecto entre, si hay una mediación entre una vocación formal y esta expresión, no sé si se entiende. Sí. Si hay una cosa que a nosotros nos gusta como estudio, es un poco abarcar desde, bueno, eso fue un concurso, pero lo que nosotros tratamos de hacer en el estudio acá es intentamos hacerlo todo, ¿no? Digo, todo significa, bueno, obviamente el concurso, el proyecto, hay una cuestión constructiva que para nosotros tiene que tener una relación total con la estética y con
cómo se ve después. Y una cosa que nosotros intentamos hacer también es desde nosotros tratamos de hacer el cómputo de presupuesto, los costos y las licitaciones. Tratamos de abarcarlo todo siempre, si se puede, ¿no? Y esto significa que nosotros teníamos tanta plata, es vivienda social, tenía que costar, no me acuerdo cuánto era, 1.600 euros el metro cuadrado, lo que sea, y con esto tenemos que resolver todo, no hay ni más ni menos. Desde el comienzo tenés que empezar a calcular, ¿no? Para nosotros era mejor decir, hacemos esta fachada ventilada de aluminio, que va a durar muchos años, porque es vivienda social que la gente después no va a poder invertir más plata en arreglarlo, en mejorarla, pero bueno, las barandas exteriores están hechas en hierro cincado, ¿no? No tienen ningún color y no nos da plata para la pintura, ¿no? Lo mismo que el núcleo de escaleras es un contrapiso, pasamos una máquina que la lijó y lo dejamos así a la vista, ¿no? Nos gusta mucho esto de nosotros manejar dónde gastamos la plata, dónde metemos un poco, dónde podemos combinar, y lo mismo desde lo formal, casi es una cosa así, ¿no? Estas ventanas verticales nos ahorraban el tema de... Era un poco más simple también la planificación de la madera, la parte portante, cómo cuelgan los balcones. Tratamos de imaginarlo en un todo, ¿no? Desde la estética, pero además hay que construirlo en una normativa y en unos costos que tiene que funcionar, ¿no? Por eso tratamos de abarcar la totalidad un poco del problema. Desde el implantamiento, claro, esta fue la primera decisión del concurso, un poco al principio, cómo hacíamos con el existente o qué pasaba con las viviendas que quedan en la segunda línea, que acá se ven un poco desde las fotos, en viviendas sociales también, pero de los años del año 50, para que las de atrás tampoco pierdan la relación al río, el tema del paisajismo. Bueno, acá se ve un poco el tema de la orientación, que es un tema que por ahí en las viviendas de los 50 todavía no se tenía tan en cuenta, pero si hacemos una vivienda en la actualidad era más importante. La mayoría de las viviendas tienen por lo menos 2 o 3 caras libres, solamente las viviendas más pequeñas tienen una. Esto te permite un mejor aislamiento y mejor ventilación. Bueno, ahí más o menos se ve, no voy a decir mucho más del proyecto. Estamos bastante contentos porque en realidad el proyecto lo desarrolló una Genossenschaft, que es un sistema donde cómo se desarrollan las viviendas sociales acá en Austria. Son entidades con parte privada y parte pública que toman dinero del gobierno y ellos lo desarrollan el proyecto. Y el dueño de la Genossenschaft alquiló una de las viviendas para que vayan a vivir sus padres, así que quedamos bastante contentos con eso. Bueno, el próximo proyecto es un conjunto educativo. Está en Rosenthal, que es una ciudad cerca de Graz, más o menos 40 minutos, 45 minutos. Es una escuela primaria existente, que será de los años 50 más o menos, y un jardín de infantes. Acá se ve en negro es lo existente, lo rojo es lo que hacemos nuevo. Este fue un concurso bastante chico, creo que eran 4 oficinas, y nosotros fuimos la única que pensamos que el patio de la escuela era un triángulo así, y nosotros pensamos que era mejor el jardín de infantes separarlo del volumen principal, y de esta forma hacer un patio, o sea, hacer una especie de patio contenido entre las dos figuras. Y además que con las dos funciones pensamos que se podían complementar bien en el medio. De la derecha es la escuela primaria y de la izquierda es el jardín de infantes. Acá se ve un poco la planta de conjunto. La escuela primaria es esta T que está acá. Esto que está acá por debajo era una antigua sala de
que lo usaban como lugar de baile, una cosa así del pueblo, y que no estaba conectado con la escuela. En la escuela lo que necesitaba era, de nuevo, como las otras escuelas, en espacios flexibles, en lugar de comedor y un nuevo guardarropas. Las escuelas en general, todas las escuelas en Austria funcionan así, que los chicos entran, van al guardarropas, se sacan los zapatos, se ponen pantuflas y se andan en pantuflas por toda la escuela. Esto fue lo mismo en las otras escuelas. Este concepto no es nuevo, pero normalmente en las escuelas existentes por ahí no estaba, entonces habría que... es una parte del programa que es totalmente, en algunas escuelas como esta, era nuevo. Había que incorporarlo. Lo que no tenía la escuela era un salón un gimnasio. Entonces este lugar abajo se transformó para que funcione como gimnasio, pero además que pueda seguir funcionando para el pueblo si había una fiesta, un evento, algo así a una escala más grande. Del lado izquierdo esto es totalmente nuevo, es un jardín de infantes y una guardería. Y en el medio está el nuevo patio. Lo que cambia un poco es que la antigua entrada a la escuela estaba de este lado, porque la calle principal está acá, y lo que la nueva propuesta es, esta es una calle mucho más pequeña y menos transitada, entonces pensamos que era mucho mejor el ingreso por este lado, así los chicos podían casi entrar caminando o encontrarse, lo que sea, sin estar en peligro a estar directamente contra la avenida. Entonces dimos vuelta, la nueva entrada es por acá, a la escuela primaria, y la entrada al jardín de infantes es por acá. Lo vamos a ver en las fotos. Es un poco un corte un poco de la idea. Esta parte es la impresión de la escuela primaria, y a la derecha es el jardín de infantes. En el medio es el nuevo patio. La escuela primaria tenía estos dos edificios que antiguamente funcionaban por separado. El programa nuevo lo ponemos acá al medio, en ese triángulo, en el retazo que quedaba, y intentamos trabajar una fachada lo más abstracta posible para que no compitiera con las fachadas existentes. La planta baja es lo más libre y abierta posible, ahí está el comedor y el salón, este espacio multifunción de la escuela, en relación con el orden. Bueno, este es un poco un corte. Y acá hago un poco más de detalle de la escuela. Acá tenemos el problema de siempre. Tenemos que construir, o por lo menos podríamos construir lo que durante todo el tiempo, pero la conexión un poco entre la escuela, entre la ampliación y la escuela existente tiene que pasar en 2 meses y medio, que son las vacaciones de verano. Lo que hicimos es trabajar totalmente, hacer casi toda la ampliación en este triángulo, cerrar, o sea, tapear las ventanas, terminarlo, y después sacar volver a conectar el existente con el nuevo en ese poco tiempo. Trabajamos un poco en el subsuelo, en la planta baja, de vuelta con hormigón, porque el contacto con la tierra, con la madera es casi imposible, pero las plantas altas las trabajamos de vuelta con madera, ¿no? Era la velocidad, reducir el peso, que era bastante importante, así podemos trabajar en un hormigón mucho más reducido, y unos voladizos más grandes. Ahí se va viendo un poco como la parte de hormigón. Esta es como si fuera una mesa de hormigón, y arriba de esto trabajamos la madera. Ahí se ve un poco la fachada abstracta y la nueva situación de ingreso. Estos son un poco los planos de obra. Trabajar en existente es siempre algo bastante complicado. Nunca, más en una escuela vieja, nunca se sabe lo que se va a encontrar. Se empieza a romper, se abre y se ve lo que se encuentra. Y acá están los cortes en el subsuelo con las plantas bajas en hormigón y las plantas altas con madera. Y esta es la ampliación. A la derecha está la escuela existente, a la izquierda está la ampliación. Todavía no estaba terminado, y en el momento de terminar se abrió directamente las dos escuelas. No sé, se pudo unificar. Eso en los 2 meses y medio de tiempo. Acá está estas son un poco las fotos más terminadas. No está totalmente terminado, pero estaba casi terminado. Acá se ven un poco los dos edificios antiguos. Acá se ven un poco la conexión entre los dos edificios. Lo tratamos de ver con esta fachada abstracta.
son unos parasoles verticales. No tapan demasiado el sol, pero sí el sol de tarde, como viene de este lado, funcionaba bastante bien. Y esta es un poco la vista de este nuevo lugar de comedor con un lugar multifunción. Y en la planta alta son estos lugares de estudio flexibles. Acá se ve un poco haber trabajado con madera, estas grandes luces, era casi la única forma. Con hormigón no hubiésemos podido resolverlo. Además que en el hormigón, en la planta baja, vuelan unos 2 metros y lo podíamos resolver así por el poco peso de la madera. Estos son los nuevos espacios flexibles de lugares de estudio, pero flexibles, no el aula tradicional. Y esta es la escuela existente. De acá no hicimos demasiado, pero sí, estos son los pasillos existentes. Lo que sí hicimos son, los pisos son nuevos, la aislación acústica es nueva porque no tenía instalaciones. Y lo que hicimos en cada aula fue estos muebles de madera, que son una especie son los lugares para que tiene cada aula de presentar un poco los trabajos que van haciendo durante el mes. Y son los lugares para sentarse, que tienen un velador y que es un poco un lugar un poquito más acogedor para los chicos. Para que se puedan sentar de a 2 o a 3. Ahora hicimos como unas colchonetas, lugares para que se sientan más cómodos. Acá todavía no estaba totalmente terminado. Bueno, la cocina es nueva, que da directamente el espacio flexible, y este es el antiguo salón de fiestas, que lo transformamos en gimnasio, pero que sigue siendo un espacio grande, flexible, pero de la misma forma. Lo que sí está conectado, porque estaba a medios niveles, está conectado con un ascensor, escaleras. Bueno, ahí se ve un poco la entrada en conjunto. Antiguamente la entrada a la escuela era por el lado izquierdo, la nueva entrada es por la derecha, con esta plaza seca, y esta calle es una calle menos transitada, que es un poco menos peligrosa. Por acá llega el bus escolar y deja a los chicos de la escuela primaria. Y acá seguimos con el jardín, que estas fotos que saqué son de la semana pasada, no está terminado. Bueno, el terreno era un poco complicado, era un triángulo, un poco un retazo, la última parte del triángulo. Y acá lo resolvimos también entrando por la parte de atrás, entrar a través de este patio pequeño, y a la derecha estaba el gran patio, que es el que comparte con la escuela primaria. Es un jardín de infantes y guardería, o sea, con un grupo solo de guardería y un grupo de jardín de infantes. Y bueno, al ser tan pequeño y apretado, lo tratamos de resolver sin pasillos, sino que es pues una sucesión de espacio en este lugar interior. Entramos por lo que es el guardarropas, en el medio tenemos una especie de lugar de encuentro, placita o patio interno, que da al comedor y al salón de gimnasias, y el último espacio de este triángulo es la conexión con los dos grupos, y un lugar que es un poco más flexible, le llaman ellos lugar creativo, donde los chicos pueden pintar y trabajar, hacer manualidades, etc. Acá se ve un poco el corte. Está totalmente hecho, esto sí está totalmente en madera. Nosotros lo pensamos más como si fuera una especie de pabellón en este verde. Hay una platea de hormigón, sobre esa platea está armado todo el jardín en madera. El techo es de metal, y lo que hicimos es darle todo un borde alrededor también de metal, para que proteja un poco la madera. Y lo que nos gustaba era trabajar con esta escala. Tiene 220 toda la vuelta, el jardín, tiene una sola medida al exterior, y cuando entras tiene siempre esos 220. Me gustaba esa escala para los chicos, y de pronto es como un pabellón a 4 aguas, y en el punto medio es donde se va, donde gana toda la altura, tiene una entrada de luz cenital, y ahí tenemos 5 metros y medio. Que en ese lugar es un poco ese patio interior con la luz de arriba, y un poco el lugar de encuentro, en el centro del jardín. Acá se ve un poco, los muros son importantes con CLP. Acá tenemos el problema que la placa esta de CLP no resuelve, o sea, si bien resuelve el tema portante, no resuelve completamente el tema acústico.
solamente con placas para generar la aislación acústica que necesitamos, tenemos que tener un espesor de madera increíble. Entonces lo que decidimos es dejar en este espacio interior en común, dejar a la vista la madera, y en las aulas interiores hacerlos con Durlock. Y ese muro de Durlock interior nos resuelve llevar todas las instalaciones y resolver el problema acústico. Acá, los silorrazos son de vuelta suspendidos con placas acústicas porque no había otra forma. Si no, teníamos que revestir. La única forma era o revestir todos los muros de madera con placas acústicas o hacer el silorrazo. Y era más lógico hacer el silorrazo, ¿no? Es un poco fotos de obras. Y estas son fotos de la semana pasada. No está totalmente terminado. Esta es la fachada que está en contra de la escuela. O sea, trabajamos con un frente y fondo. Estos dos lugares tienen es un lugar semicubierto de 2,40 metros. Esto nos protege un poco de la lluvia y del sol. Se pueden trabajar un poco afuera también los chicos en esto. Es una especie sí, del lugar semicubierto. Ahí se ve un poco el metal, da toda la vuelta, vuela unos 20 centímetros. Eso protege un poco mejor la madera de la planta baja y nos da esa escala que queríamos generar dando toda la vuelta a esta altura. Las canaletas están puestas al exterior, dan toda la vuelta. Es muy simple cómo funciona. A los costados de estos lugares semicubiertos trabajamos con estos filtros de madera que por un lado nos protegían un poco de la calle y del otro lado nos cerraban un poco más este espacio. Y esto es un poco el interior. Está hecho, ahí se ve la madera a la vista, los muebles de madera y en algunos interiores revestidos con turco. Ahí se ve un poco la escala, ¿no? Empezamos con los 2,20 metros hasta llegar a la altura principal en este corazón, en este espacio central. Lo que no me voy a decir antes era que en la planta se ve que cada grupo tiene un grupo de baños, y sobre esos baños los hicimos con la altura mínima. Sobre esos baños hicimos unas salas de juegos que se comunican a través de los espacios comunes o de estas ventanas que están acá. Que son estas dos ventanas que están aquí. Acá se ve un poco para el otro lado. A la izquierda es el comedor y la cocina. La cocina había que cerrarla por un tema de olores en algunos momentos, pero bueno, se puede dejar abierta. Y los chicos participan en la preparación de las comidas. Por eso tiene esta isla que tiene diferentes alturas. Trabajan los chicos de la guardería y la otra altura es para los chicos del jardín de infantes. Bueno, esta es un poco la vista. Ahí se ve un poco la ventana, el lugar de juegos. Y esto es un poco una aula típica. Contra el borde mantenemos siempre la misma altura. Las placas acústicas, un silorrazo. A la derecha está la escalera que va a la galería, está al lugar de juegos. Casi un poco arriba tiene esta red para protegerla, para que no se caigan. A la izquierda es un lugar donde pueden dormir los chicos. A la derecha es el baño. Y esta es otra de las partes comunes, la parte creativa, donde hay un lugar para lavarse las manos y preparar las pinturas, etc. Las oficinas están al principio, a la entrada, que dan directamente al guardarropas. Estas otras de las aulas. Y esta es la situación de ingreso, con esta placita seca, que es igual que la otra. Tienen semicubierto, es un lugar para dejar los cochecitos de los nenes, o las bicicletas, o lo que sea, a dejarlo en un lugar semicubierto. Acá se ve un poco la totalidad. Es un techo a 4 aguas, la luz cenital, la canaleta exterior, que funciona muy bien. No puede pasar nada, si hay un problema, el agua cae para afuera. Bueno, y ahí está el jardín y la escuela. En la escuela usamos la madera porque nos permitía cubrir esas grandes luces, y la velocidad. Y el jardín fue sobre todo por el tema de la velocidad y trabajar en seco. Además de la calidez y lo que te da la madera, ¿no? Y en relación a eso, en el jardín, ¿por qué el CLT en vez de un entramado más tradicional, digamos, de una estructura de madera de entramado? El ¿Qué decisión?
El CLP lo usamos adentro porque nos gustaba como que nos resolvía el tema de la vista, porque el entramado tradicional había que revestirlo con algo. Normalmente se reviste con OSB y después con Durlock o lo que sea. La ventaja del CLP era dejarlo a la vista por lo menos de uno de los lados. Ok. Y estructuralmente funcionaba muy bien, ¿no? Hubiesen funcionado los dos muy bien. Lo que sí, en el exterior sí usamos el entramado, porque en el exterior lo teníamos que revestir. Sí o sí, es una fachada ventilada, y del lado interior están las instalaciones. Teníamos que resolverlo con Durlock igual. Entonces, por eso en el exterior utilizamos el entramado. En la escuela primaria no era tanto el problema porque eran solamente las losas, la fachada es todo de vidrio y el existente es existente. No había mucho para hacer ahí. Bueno, la madera acá no hubo ningún problema con el tema de fuegos, acústico funcionó muy bien. Y lo bueno que es una madera que se deja así a la vista, ¿no? No hay problema. En el peor de los casos, si se ensucia o si se mancha, se puede lijar. Son creo que 12 centímetros de espesor, así que hay para reparar o arreglar en el caso de que pase algo. Bueno, si no hay preguntas, sigo con el próximo. ¿Hay alguna pregunta? Seguimos. Listo. El próximo, este es un centro de compras. No es demasiado interesante desde el punto de vista arquitectónico, pero a mí me parece interesante. Como les decía antes, a nosotros nos interesa tratar de cubrir todo, ¿no? Cuando hacemos un proyecto, desde de los costos, que significa decir, nosotros tenemos tanto dinero por utilizar, ¿dónde podemos ahorrar? ¿Dónde podemos utilizar más? ¿O dónde podemos ir llevando dónde podemos distribuir a nuestra manera como a nosotros nos parece mejor? Este es un centro de compras para una empresa bastante grande alemana, que es una cadena que venden diferentes cosas, y está en Alemania, en Austria, y debe estar en Suiza también. Es una especie de shopping en la periferia de una ciudad, no es muy interesante como tema. Y lo único que nos pareció interesante era trabajar la fachada, y intentamos hacerla, o sea, la hicimos de madera. Todo el interior es prefabricado de hormigón, y lo único que hicimos fue la fachada, son estos paneles con tramas de madera, como post y viga, algo así, que se hizo directamente el taller, y de ahí se montó. La única forma de llegar sobre los costos era, o sea, para poder hacer una fachada de madera con esta calidad, la única forma era hacerlo en taller y montarla directamente en obra. De esta forma nos ahorrábamos, o sea, teníamos la calidad de trabajar en taller, porque acá el invierno casi no se puede trabajar demasiado, un par de meses en el exterior, y la velocidad de montaje, y ahorrarnos los andamios. Los andamios, si los tenemos que dejar afuera durante 3-4 meses, cuestan bastante plata, y eso, si nos ahorramos, los podíamos invertir en otra cosa. Bueno, acá se ve el corte, es una especie de galpón grande, que no es muy interesante, pero bueno, tiene las aberturas, trabajamos con estos filtros de madera en algunas de las aberturas, y acá está un poco el proceso, un esquema, cómo fue armado, ¿no? Con la estructura de hormigón prefabricada, o sea, los cimientos son prefabricados, con esta especie de patas, ahí se calzan las columnas, las vigas prefabricadas, las losas son prefabricadas, y después toda la fachada fue atornillada directamente a la estructura del hormigón. Acá es un poco el proceso de obra. Y ahí es el montaje. Está el interior y el exterior listo directamente. Acá trabajamos también estos cortes horizontales, porque las partes listas tienen un tamaño determinado para que los pueda transportar un camión. Bueno, ahí se ve esto blanco que se ve afuera es nieve, y se ve que, bueno, en los tiempos fríos no es tampoco tan largo, pero hay 2 meses o 2 meses y medio, 3 meses,
que no se puede trabajar muy bien afuera. Adentro sí. Y esto nos permitía trabajar con estos paneles listos, armarlo, aunque haga frío, solamente atornillado, y cuando ya está cerrado se puede trabajar, se puede terminar adentro todo lo demás. Bueno, y ahí está terminado el, el centro de compras. Ahí se ve la iluminación, esta cenital también la hicimos en madera, pero después todo lo demás es en hormigón prefabricado, y ahí se ve un poco más el detalle, cómo se ve la fachada de madera. Fue un poco una discusión con la empresa, porque hasta ahora nunca lo habían hecho en madera, siempre lo habían hecho en metal, o en hormigón, o en otros materiales. Fue la primera vez que hicieron algo en madera, la cadena esta, y bueno, peleamos bastante hasta que lo conseguimos y entramos en costos, ¿no? Y en tiempos, etcétera. Se pudo hacer en realidad. Bueno, el próximo proyecto es una ampliación en una escuela, en un pueblo, una escuela secundaria. Esto también la pensamos en madera. Esto es más que un deseo nuestro, fue un deseo como la dirección de escuelas. Es una ampliación a una escuela existente, la existente es solamente lo que se va atrás, y la ampliación es, de nuevo, este tema que le falta a las escuelas de ahora, es un lugar de comer, un lugar, una sala de teatros, un lugar multiuso, y 2 plantas más de aulas. Lo resolvimos así desde el punto de vista más urbano. Acá se ve un poco, la escuela es este claustro desde los años 50, 60. El ingreso original era de este lado, pero la ciudad esta fue creciendo, y esto que se ve acá a la derecha y arriba son también escuelas, y lo que se transformó un poco este eje, esta calle, es la nueva conexión de una calle donde están todas las escuelas. La nueva entrada tendría que ser por acá. Lo que tomamos fue la línea urbana del existente acá, y volamos con la planta alta para generar un semicubierto y un poco una señal que este es el ingreso de la escuela existente, o por lo menos esta es la nueva entrada a la escuela. Lo resolvemos, el tema era que teníamos medio de nivel diferente, así que necesitamos un nuevo ascensor para discapacitados. La entrada directa a los guardarropas se baja a medio nivel, se vuelve a subir por las escaleras, y todo este espacio en planta baja es el nuevo comedor, unos lugares, unas tribunas un poco flexibles para sentarse y comer, y a la derecha es una zona de teatro. Ahora vamos a ver más en detalle. Esta es un poco la planta de la ampliación. A la derecha es lo del teatro, este lugar un poco multiuso. A la izquierda es el comedor, pero que si se abre se trabaja como un lugar entero multiuso para fiestas, para eventos. La primera planta es una sala de profesores, con lugares, con oficinas cerradas, archivos y lugares comunes de trabajo que tienen la terraza de uso. La terraza es sobre todo para los profesores y no para los alumnos. Los alumnos es un poco más complicado el tema de terrazas. Y en la planta alta son una ampliación de 2 aulas y un espacio flexible, que es bueno, un lugar flexible para estas 2 aulas. Acá se ve la planta alta, la planta baja y el voladizo, lo resolvemos vuelta con hormigón. Puede volar tanto porque tenemos muy poco peso, ahora he trabajado en madera la planta alta, pero todo lo demás es en madera. En caso de un poco cómo son los lugares interiores, esto es una presentación para mostrar qué materiales estamos trabajando. Y acá se ve un poco cómo es el voladizo, la nueva entrada y la nueva zona de comedor que se amplía, o sea, a la derecha, acá o para atrás. Es una zona verde existente, y que queríamos la conexión del lugar de comer con este lugar verde. Esto que se ve con agua es un lugar de retención de aguas de lluvia. Ahí se ve la primera planta, es la terraza de los profesores. Y bueno, mucho más no hay. La obra tendría que empezar en 2 o 3 meses de este proyecto. No sé si quieren hacer una pregunta.
cómo manejar esa proporción entre aventanamientos y la estructura que se ve, por ejemplo, en esta imagen? ¿Cómo es ahí eh, es un entramado de vigas, digamos? No, lo que estuvo interesante por ahí, o sea, de lo de hormigón es solamente resolvemos el voladizo, se resuelve solamente con la losa de hormigón y una viga invertida. De este lado todo este muro es portante ya de madera, y todos estos lugares son de SLP, de madera maciza. Esto trabaja como si fuera en conjunto de una viga de 2 niveles, ¿no? Y esto nos permite resolver este voladizo que tiene 5 o 6 metros, algo así. A ver, no nos hubiese molestado usar columnas. Esto fue un poco más hasta una discusión, porque esto lo trabajamos en una especie de taller en conjunto con la parte de urbanismo de esa ciudad. Ellos tenían el deseo de no poner columnas, de que tenía que volar lo más posible para generar este espacio semicubierto. Y bueno, fueron idas y vueltas entre todos, pero bueno, quedó así estéticamente. Nosotros estamos igual muy contentos. Y bueno, haber trabajado en madera nos permitió haber volado esto y haberlo resuelto de una manera bastante simple en realidad. La fachada es ventilada de madera y técnicamente no hay más complejidad en realidad. Es bastante simple. Bien. Muestro rápido un proyecto más. Bueno, tengo dos más. Este proyecto lo puse al último momento. En realidad es un proyecto que hicimos en prefabricados de hormigón. Solamente quería mostrar que acá que la madera no la podemos utilizar en todos lados. En este también pensamos en usar la madera, pero tiene una complejidad técnica de condiciones del clima que no era posible hacerlo en madera. Esto es una fábrica de pan. Es una empresa bastante grande acá de la zona, y que tiene producción, tiene un café muy grande y tiene las oficinas. Y todo está en un solo edificio. Este edificio tiene más o menos como 100 metros de largo. Y el deseo de nuestro comitente era que toda la fabricación, todo este proceso de fabricación, tenía que estar en un solo ambiente con el, con el café y con algunas zonas abiertas. Esto tenía complejidad técnica bastante grande, que las condiciones donde se amasa el pan son bastante distintas a las que se cocina el pan, y son distintas al café y a las oficinas. Pero todo está en un solo espacio. El pan se amasa con unas condiciones de temperatura y humedad bastante altas, o sea, de humedad por lo menos. Después, cuando se cocina el pan, se baja mucho la humedad, pero hay una temperatura muy alta, y el café y las zonas de trabajo tienen que tener otras condiciones de humedad y temperatura. Lo complejo de todo esto fue el trabajo de diseño termodinámico del proyecto. Esto lo voy a mostrar rápido. Lo que sí hicimos, lo que hicimos en madera fue este tema del patio. Esto está emplazado en un entorno industrial, donde pasan autopistas y muchos autos, un poco alejado de la ciudad. El entorno era bastante feo, y al contrario de todos los edificios que había alrededor, nosotros lo resolvimos llevando el edificio directamente a la línea municipal. Esto nos permitía poner el edificio en primer plano y generar la entrada por detrás. Y esta entrada por detrás la resolvimos a través de un patio verde, que era una especie de oasis en el entorno. Ese oasis está lleno de plantas, de árboles, lo van a ver en las fotos, y sí lo revestimos en madera porque nos daba, es casi una cosa solamente estética, pero bueno, la madera es lo que te da eso con mucha facilidad, ¿no? Casi naturalmente te da otras condiciones que no te dan otros materiales. Bueno, acá se ve un poco la planta. Todo el ingreso es a través de este patio, y que está la parte de oficinas, la parte del café y la entrada de toda la producción de la panadería. El edificio principalmente está hecho en hormigón prefabricado, en una especie de paneles en sándwich con interior de hormigón, que es importante.
en la aislación térmica y un exterior de hormigón también, que lo trabajamos con unas texturas para darle un poco la característica. Originalmente el comitente lo quería hacer con un material casi manual o que dé la idea del trabajo manual de los productos que producen ellos. Con ladrillos no fue posible por un tema de costos y porque además acá no existe el ladrillo visto casi. En la ciudad creo que hay un solo edificio de ladrillo visto, no existe ni la mano de obra ni el material. Pero logramos una textura que se asimilara un poco a lo que sea un trabajo manual, un poquito que le dé otra escala al hormigón visto. Bueno, son las plantas, esta es la fachada. Ahí se ve un poco en el corte lo que iba a ser el patio, el corazón. Y les muestro rápido un poco las fotos. Bueno, esto es todo el edificio, lo movimos el edificio a la línea municipal contra la avenida esta grande, y por detrás es la nueva entrada. Ahí se ve un poco la textura, como son los elementos prefabricados de hormigón. El edificio acá está cortado, si no es un poco más largo. Ahí se ve un poco más la textura. Y esto es lo que decía que era el patio, el oasis en medio de esta nada. Trabajamos estos filtros de madera y el lugar verde. Todos los espacios dan a este corazón, a este corazón verde del proyecto. Todos se vinculan visualmente con ese espacio. Bueno, y el edificio por completo está prefabricado. Ahí está la conexión con la producción y el lugar de café. Esta es la zona de oficinas. Bueno, acá trabajamos más madera, pero más como revestimientos en muebles. Acá siempre está la relación entre las oficinas y el lugar de este pulmón o corazón verde del proyecto. Y esta es la zona de producción. Esta es un poco la vista en el atardecer del pulmón, este lugar. Bueno, y el último proyecto, que es un proyecto que me gusta mucho, que es un proyecto muy pequeño, está completamente en madera, está muy simple. Es un pabellón en un patio de una escuela, es la escuela donde van nuestros hijos. Recibieron una plata una cantidad de dinero del Estado para hacer un proyecto en el espacio verde, y lo utilizamos hasta el último centavo en este pabellón. Lo hicimos completamente en madera porque estaba puesto sobre el verde, había una rapidez y una economía para poder hacerlo rápido. Y tenía que funcionar como espacio de usos flexibles. A veces, como en las otras escuelas, cuando yo les contaba que el lugar de estudios no es solamente en el aula. Normalmente ahora el aula se utiliza la mitad del tiempo, la otra mitad los chicos estudian en un rincón, en la escalera, o en un pasillo, o abajo en el parque. Y en esto lo hacen mucho, se pasan días trabajando abajo de los árboles. Pero a veces cuando había un poquito de frío, por ahí era mejor tener un lugar un poquito más al resguardo del viento, de la lluvia, o lo que sea. Podían trabajar acá casi como trabajar entre los árboles. Y esto fue un poco trabajamos, las columnas son estas vigas de madera, o sea, las columnas en este sentido, porque pensamos que estos son lugares para guardado desde el interior o desde el exterior. Después hay unas columnas. Esto tenía que funcionar como un teatro para los eventos al exterior. Más con el tema del corona se usó mucho, trabajar casi todo el tiempo afuera, en actos o cosas así en común de la escuela. Y bueno, acá se mostré un poco rápido cómo fue construido. Se hicieron unos cimientos así puntuales de hormigón con una varilla roscada. Ahí se atornillaron las vigas principales, en el otro sentido otras vigas de madera.
las columnas, estos lugares de guardado, que son a su vez las columnas. El lugar de atrás es un banco de trabajo y el frente usamos un sistema de cerramiento de balcones que encontramos que era bastante económico, que se podían plegar todos hacia los costados y cuando se hace un teatro plegarlos y abrirse al parque. El techo son vigas en un sentido y en el otro sentido con diferentes alturas, así daba la pendiente de la chapa. Y bueno, chapa translúcida en una parte y cerrada en otra. Lo que sí hicimos está hecho con USB, la parte de afuera, que no es muy bueno para el exterior, pero bueno, le dimos unos aleros de por lo menos 2 metros dando toda la vuelta, así cuando se podía trabajar afuera y se protegía la fachada. Y acá se ve un poco cómo funciona. Es un proyecto muy simple, pero que funcionó muy bien en realidad, que lo siguen usando en realidad. Y es bastante simple, cómo se unen las vigas con las columnas es bastante simple, está apoyado una cosa sobre la otra, atornillado, y bueno, no tiene mucho más. Pero bueno, esta idea de la transparencia, de poder abrir, y lo liviano que tiene, lo único que podemos resolverlo era con madera. Creo que no había otro material para resolverlo tan simple y de una forma relativamente económica. Bueno, con este proyecto quería terminar la presentación. Acá se pregunta en este pabellón que mostraste último, ¿cuánto mide en planta de lado? Tiene 40 metros cuadrados. 6 por 7, 6 por 6. Genial. Vale, acá hay una pregunta. La primera es que en todos los edificios educativos que mostró aparece la circulación con un grafismo, un color, y muchas veces, siempre, la circulación se ensancha y aparece como un remanso, con un uso recreativo. Si esos lugares son pedidos de un concurso o si es propuesta de ustedes y si hay una reflexión sobre la circulación y el uso. ¿Te escuchó? ¿Llegaste a escuchar? Sí, lo escuché. Bueno, la presentación esta la di mostrando más la madera y no mucho el proyecto en sí o mucho la planta. La pregunta es interesante. Esa pregunta la hicimos con la primera escuela que ampliamos. Nosotros fuimos directamente a hablar antes de empezar la obra o antes de empezar el proyecto, ya habíamos ganado el concurso, hablamos con las maestras, ¿no? Y lo primero que les dijimos, nos decía la maestra que estaba acostumbrada a trabajar, fue la primera en una de las que tenía la parte antigua, nos dijo que a ella le interesaba mucho, o varias, que le preguntamos cómo daban clases, y ellos nos decían, gran parte de las clases ya no la dan más como les contaba, en el aula, en la forma tradicional, directamente frente al pizarrón, sino que ellos dan clases un poco en el aula en un grupito, otro grupito en el pasillo, otro grupito está en la escalera leyendo y otro grupito está bajo un árbol estudiando. Y este es un tema que lo trabajamos a partir de ahí, creo que en todos los proyectos, y cada vez más, y en el último proyecto, que es un concurso que ganamos el año pasado, que acá no lo muestro porque está hecho totalmente en hormigón, que es un proyecto muy grande, que es el punto principal del proyecto. Está todo trabajado así. Trabajamos con un sistema de aterrazados en los pasillos anchos y chicos y gran parte de los estudios. O sea, llevamos al mínimo lo que pueda cerrar como aula y tratamos de explotar al máximo lo que sean las circulaciones. No existe más el pasillo como pasillo, sino es una asociación de usos un poquito más flexibles, pero que tienen más que ver con los sistemas educativos de ahora, ¿no? Por lo menos que están cambiando. La escuela secundaria que estamos haciendo ahora, el proyecto, trabajan, o sea, es un sistema nuevo que está empezando acá en Afria, que se trabaja como si fuera casi una universidad. Los chicos no tienen más una aula fija, sino que la escuela entera se trabaja como por departamentos. Hay un departamento de química, un departamento de matemáticas, un departamento de música, y los chicos van yendo de lugar a lugar, ¿no? O sea, se van moviendo dentro de la escuela, no están más estáticos en un aula.
Y partes de estas cosas se dan en los espacios comunes. Hay funciones directamente ya en los espacios comunes. Y los chicos van yendo caminando por toda la escuela y van atravesando estos espacios comunes. Están más en contacto con lo que hacen la gente que hace música, con los que hacen química, con los que hacen física. Claro que las plantas empiezan a mostrar un poco nuevos conceptos de la pedagogía, nuevos conceptos de cómo funcionan las escuelas. Gracias. Bueno, nombraste muchas veces el tema de las fachadas ventiladas, ¿no? Que quizás no son tan usadas en nuestro medio, y de alguna manera esta capa de aislación importante que tiene el cerramiento, que de alguna manera mueve el elemento estructural hacia adentro, o incluso desde dentro en el tema acústico aparece el revestimiento, que de alguna manera produce una lógica de trabajo diferente, donde el elemento estructural de alguna manera queda escondido detrás de esa envolvente térmica y de esa fachada ventilada que produce el cerramiento, ¿no? Casi como la cubierta vertical, ¿no? de cerramiento hacia el intemperie o hacia los temas climáticos en el exterior, ¿no? Que produce un formato en el que de alguna manera esa fachada ventilada toma una cierta libertad en relación a la estructura, ¿no? Porque se independiza. No sé si podés ampliar algo sobre eso. Sí, eso es un cambio bastante grande con cómo se construye, o por lo menos en la mitad de la Argentina, digamos. En los climas fríos, el tema de los puentes térmicos es como el tema número uno, ¿no? Acá hay un ingeniero que es tan importante como el que hace el cálculo estructural, es el que controla los puentes térmicos, ¿no? No puede haber ningún puente térmico en ningún lugar del edificio, ¿no? Por eso está claro que cuando trabajas la estructura es bastante difícil que la estructura quede a la vista. En algún otro proyecto por ahí hacemos una parte que da a la vista, pero es difícil porque si la estructura está a la vista al exterior, cuando se conecta con la parte, con el interior, con las losas o las vigas, tenés un puente térmico importante. Es casi imposible, como el sistema más simple es revestirlo o meterla para el interior la estructura. Cuando trabajamos con hormigón, por ejemplo, si fuera hormigón y ladrillos, no hay forma de que... Hay ladrillos sí que resuelven el tema atérmico. Tenemos que trabajar con unos ladrillos de 45 centímetros de espesor. Pero el hormigón no lo resuelve. O hacemos una capa exterior o hacemos una fachada ventilada con aislación térmica que lo revista. Pero es muy difícil ver la estructura desde el exterior. Es muy difícil resolver. Se puede resolver, pero es con un esfuerzo tan grande que a veces casi siempre no vale la pena. Imagínense los balcones de una vivienda normal. Los balcones están hechos con un sistema que la armadura pasa para afuera, está hormigonado fuera, el hormigón está dentro, pero entre medio tenés 8 o 10 centímetros de aislación como un telgopor. Así que lo único que comunica el interior y el exterior es la armadura. Después el hormigón está cortado. Está cortado el interior con el exterior. Es la única forma de resolver bastante simple. Si no, no se podría resolver bien un balcón. O habría que revestir todo el balcón con aislación térmica, con unos 15-20 centímetros de aislación térmica arriba, abajo, los costados, que sería un balcón muy gordo, ¿no? Sí. Y siguiendo en esa lógica, creo que quizás como síntesis quizás de lo que estuviste mostrando, este trabajo con el CLT produce, ¿no? esta forma de aventanamiento que quizás en esta lógica de discusión moderna entre Perret y la ventana vertical y la ventana paisada o corrida corbusierana, ¿no? el CLT, esta forma de estructura, vuelve a trabajar con el plano perforado, ¿no? Cuando estos proyectos que vos mostrás, donde la
la estructura está en los paneles de CLT, están en el perímetro del edificio, y este aventanamiento entonces vuelve a ser la idea de ventana o la idea de un calado en un muro que toma estas proporciones diferentes a la de la estructura independiente o totalmente independiente que podríamos pensar en una obra metálica o una obra de hormigón armado. Y por ahí me gustaba, como un comentario, poner de manifiesto esto, ¿no? Cómo el sistema estructural vuelve de alguna manera a partir de estas tecnologías del cross-laminated timber, de volver al aventanamiento, y ahí la ventana vertical vuelve a tomar, digamos, la relación de proporción entre agujero, vano y muro portante, otra relación muy distinta a la estructura de entramado independiente de hormigón, o el pórtico de hormigón o el pórtico metálico, que libera completamente el perímetro y permite resolver un aventanamiento con otras lógicas. Y en ese sentido me parece que el proyecto de las viviendas sociales que mostraste es bastante más, no se pone bien de manifiesto como esa situación, como síntesis formal entre un sistema constructivo, ¿no? La demanda de la vivienda y la forma de resolver como esa relación de estructura y cerramiento. Me parece muy interesante ese proyecto, como de alguna manera pone muy claramente cuáles son estos temas en relación a la tecnología del contralaminado. Sí, ese proyecto tiene una particularidad, que muchos de los otros proyectos son simple ampliaciones. Ese proyecto fue de cero pensado, y claro, si trabajas el muro exterior portante con CLP, claro que es más fácil estas caladuras en una fachada entera, ¿no? Estos agujeros, que es un poco distinto al concepto de una estructura independiente. Acá la estructura y el muro es uno, y en el interior pasa lo mismo. Y igual la madera tiene otras posibilidades, ¿no? En ese caso tenía que ver un poco con la lógica de una vivienda social, del tamaño de los espacios, y de los cambios de uso en el tiempo. No era muy lógico trabajar con otro sistema. Era lo que cerraba un poco por completo una relación entre el proyecto y la lógica proyectual, ¿no? Entre la función, digo, de la lógica proyectual. En otros espacios, por ejemplo, como el pabellón, era más simple hacer una estructura independiente al uso. Claro que el cerramiento tiene que ver con las cosas, pero bueno, era un poco no tiene mucho que ver, no hay muro como muro y estructura, sino es una cosa un poco más independiente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Hay una más. Yo tengo una pregunta que no tiene que ver con la arquitectura, pero ¿se utilizan BIM o qué tipo de software utilizan para documentar? Y si es así, si los detalles constructivos que mostró también son sacados de ahí, o usan AutoCAD o algún otro software. No sé si llegaste a escuchar, Santiago. Sí, algo escuché. Sí, dibujamos todo en ArchiCAD, en 3D, y bueno, no sé si, bueno, a nosotros nos resultó cómodo. Empezamos con los proyectos de escuelas a trabajar. Antes trabajábamos en AutoCAD y pasamos a ArchiCAD. En general es cómodo cuando podés, bueno, porque por ejemplo todos los proyectos en madera, cuando lo desarrolla una empresa de madera, y después vos lo tenés que controlar en el proyecto, y trabajarlos todos en 3D es un poco, la verdad que resulta bastante cómodo para nosotros. Es un poco más lento a veces el proceso, pero enseguida podés trabajar los cortes, las vistas, todas las instalaciones. Sí, lo trabajamos en 3D en ArchiCAD. ¿Y los detalles constructivos que mostraste son de ArchiCAD o de AutoCAD? No, está todo en ArchiCAD, pero los detalles los hacemos en 2D. Eso intentamos en un momento también hacerlos en 3D, pero no se los recomiendo. No vale la pena todavía.
Bueno, muchas gracias, Santiago. No, gracias por la invitación. Gracias Espero por- no... Creo que fue un poco largo, pero iba más al tema de la madera, no el tema proyectual, pero bueno, espero que que les sirva de algo. Bueno, te despedimos con otro aplauso. Gracias. Bueno, muy interesante. Gracias por abrirnos un poco ¿Estás conectado, Esi? la cocina de los proyectos y en este tema técnico y en la forma de usar la madera, que nos viene muy bien. Bueno, no, de nada, gracias ahí por haber organizado y espero que no, de verdad que les sirva. No sé si lo hice demasiado por el tema desde el punto de vista constructivo y menos proyectual, pero por ahí pensar que para los alumnos les puede ser interesante eso, ¿no? Genial. Bueno, te mando un abrazo. Bueno, gracias, saludos. Chau, chau. Chao.